Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia algo inesperada, porque muchas veces se dice que no hay condenas de corrupción en Chile, y vamos a ser completamente sinceros, son bastante escasas, es más bien la excepción a la norma, pero de todas maneras se decretó esta semana una sentencia condenatoria con que ya da justamente el número de días, es decir, los años en realidad, que va a estar condenada esta persona por corrupción. Estoy hablando, por supuesto, del caso de corrupción de la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, que se le condenó a 5 años y un día de cárcel. Y vamos a ver qué significa esto. Y para eso les voy a mostrar un tema legal que tiene que ver justamente con eso, si puede salir antes o no, las cumplimiento de penas alternativas. Pero vamos un poco al detalle. Karen Rojo era la alcaldesa de Antofagasta hasta no hace mucho, y que recordemos que por caso de corrupción se le estaba juzgando. Finalmente se le declaró culpable hace algunas semanas, lo vimos en este canal, pero faltaba todavía que el tribunal decretara sentencia, porque hay un periodo después de la sentencia de decir, ah, ya, este es culpable, que falta que te digan cuánto tiempo vas a estar en la cárcel, porque una cosa es decir, ok, hay culpabilidad, pero el juez todavía tiene el tiempo para determinar cuánto es la pena. Y finalmente se llegó a la sanción de 5 años y un día para esta alcaldesa, exalcaldesa, independiente, cercana a la derecha, cercana a la izquierda. En un momento ella comenzó su carrera siendo independiente pro Renovación Nacional, el partido más grande de la derecha. Después en la última campaña presidencial hizo campaña por Guillé, el candidato de la izquierda. Y después en el último tiempo, antes de salir de su cargo por corrupción, estaba cercana a la UDI, otro partido de derecha. Entonces oscila un poco. Y se le condenó a 5 años y un día como sanción. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué un día? ¿Cuál es la diferencia, no? Y tiene que ver un poco con el tema de cumplimiento alternativo, porque si le hubieran dado 5 años de cárcel en vez de 5 años y un día, ella podría haber optado por alguna de estas cumplimiento alternativo condena y no habría pisado ni un solo día a la cárcel. Ahora, vamos a ver en qué significan estos cumplimientos alternativos, se los voy a mostrar ahora, pero vale la pena decir que aunque le hayan decretado 5 años y un día, no implica que esté todo el tiempo en la cárcel, y vamos a ver por qué. Ahora, si hubieran sido 5 años en vez de 5 años y un día, como algunos periódicos hablan solo de 5 años y otros de 5 años y un día, en realidad 5 años y un día, hace mucha diferencia. ¿Por qué? Porque si hubiera sido 5 años y un día, ella podría haber tenido acceso al siguiente beneficio, lo que llama la libertad vigilada intensiva, que consiste, y aquí estoy citando la ley, en la sujeción del condenado al cumplimiento de un programa de actividades orientado a su reinserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral, a través de una intervención individualizada y bajo la aplicación de ciertas condiciones especiales. Ahora, uno puede escuchar eso y decir, ¿qué significa eso? En la práctica, lo que eso significa es que no vas a la cárcel, te asignan a un trabajador social y te hacen hacer trabajos comunitarios. No sé, anda a limpiar una playa, ayuda a pintar este muro, pero no vas a la cárcel. Y muchos cuando hacen delitos buscan estos cumplimientos alternativos porque al final igual estás en tu casa, todas las semanas tienes que hacer firmas y hacer ciertas cosas ordenadas por la ley que si no las cumples te mandan a la cárcel, pero evitas ir a la cárcel. Y esto se habría aplicado en el siguiente caso. Si la pena restrictiva o la pena privativa o restrictiva de libertad que impusiere la sentencia fuera superior a 3 años y no excediere de 5. O sea que si hubiera tenido un día menos de pena, 5 años, ella habría podido beneficiarse con esto. Pero como es 5 años y un día, no se le va a aplicar este beneficio y por lo tanto tiene que cumplir su pena en la cárcel. Además de esa sanción, también el tribunal estableció que va a ser ilegal por el resto de su vida para ella ocupar cargos públicos. Así que, aunque la sanción en la cárcel sea bastante baja, porque 5 años y un día tampoco es tanto tiempo por corrupción, de todas maneras, cuando ella salga de la cárcel, tampoco va a poder volver a postularse a nada que tenga que ver con el mundo público, ni ocupar cargos públicos de ningún tipo. O sea, queda fuera por completo de usar cargos públicos en el Estado. Lo que me parece muy positivo porque ya con que eso se sancione, se evita que esas personas que tienen estas irregularidades, o en este caso condenas por corrupción, vuelvan a ingresar al Estado. Me habría encantado ver en algún momento, aunque eso sé que no se va a dar porque son personas más poderosas, que se hubieran dado restricciones similares para personas como Sebastián Piñera, o Michelle Bachelet, o tantos otros políticos de un lado y de otro que tienen irregularidades. Pero bueno, lamentablemente no a todos se le aplica la justicia porque aunque se supone que hay igualdad ante la ley, en la práctica eso no se da tanto. Pero de todas maneras les comenté que no necesariamente ella va a pasar los 5 años y un día en la cárcel propiamente tal. Sí, va a ir a la cárcel y tiene que ir. Pero hay otros beneficios carcelarios. Entonces, si a mitad de su condena, es decir, después de 2 años y medio en la cárcel, ella puede acreditar que hubo buena conducta en la cárcel, o sea, no estuvo en pelea, se portó bien, etcétera, puede pedir, y ahí el tribunal tiene que ver si se lo dan, pero generalmente lo dan,
que se le dé un cumplimiento alternativo. Entonces de ahí saldría de la cárcel y tendría, por ejemplo, arresto domiciliario. Entonces se da una situación en la cual al final ella igual en la práctica podría estar tan solo 2 años y medio en la cárcel, porque están todos estos beneficios. Igual uno dirá, ¿es poco tiempo para corrupción? Sí, 5 años y un día ya es poco, pero con esos beneficios en realidad es menos, 2 años y medio. Es poco, pero algo es algo. Y al menos, aunque sea poco tiempo, yo creo que hay que tomar la buena noticia de que está esta prohibición de por vida de volver a ocupar cargos públicos, además de una multa, que para una estatista como ella no debe costarle mucho pagarlo, de unos 4.400.000 pesos chilenos. No es mucha plata para alguien que tenía cargo político y que maneja todas esas dineros masivos y que más encima estuvo un caso de corrupción, pero de todas maneras algo es algo. Y a mí la parte que más me agrada es que está esta prohibición de volver a ocupar cargos públicos. Es un avance, es poco, pero es un avance. Pero no hay que dejarlo solamente en eso. Ya con esto hay ciertos antecedentes de condenas por corrupción a alguien, al menos en el último tiempo. Yo no veo por qué no se podría seguir investigando y después también condenando cuando corresponda a otros políticos, porque esto es una alcaldía, es algo incluso digamos bajo dentro de la escala de poder, pero hay tantos otros senadores, diputados, otros concejales, otros alcaldes que también tienen muchas irregularidades, pero no se investigan lo suficiente. Entonces sería bueno, como ya tenemos este antecedente, de que se continúen con estos hechos y aunque las condenas sean bajas, al menos ya con esas condenas, si se pudieran dar, se podría inhabilitar a ciertos políticos de ocupar cargos públicos nunca más. Y de esa manera al menos se les aleja del manejo del Estado y de nuestros impuestos, del dinero que el Estado nos roba legalmente, que son los impuestos, con esas sanciones. No es suficiente, por supuesto insuficiente, pero de todas maneras algo es algo y yo diría que es un avance y vale la pena verlo como algo positivo. De todas maneras, recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia abajo en los comentarios. Comenten también qué les parece esto, están de acuerdo con la condena, la encuentran muy baja, la encuentran muy alta, qué sanciones les gustaría que se hicieran, creen que está mal la sanción, ahí pueden comentarlo y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.